El hombro es uno de los músculos que más gente entrena además y a la vez peor. En los próximos minutos te voy a enseñar los 3 únicos ejercicios de hombro que necesitas para poder hacer crecer tus hombros, cuántas series necesitas y cuántas veces por semana lo tienes que entrenar. También te voy a decir por qué no es necesario hacer un press de hombro o hacer 28 variantes de laterales, las cuales lo único que están haciendo es frenar tu progreso, añadiendo mucha fatiga. También hay una parte que es la técnica de las elevaciones laterales, donde muchísima gente tira su progreso. Esa parte te la voy a dejar al final, una vez que hayas entendido todo el resto del vídeo. Pero para entenderlo hay que dejar de pensar en ejercicios de hombro como tal y empezar a pensar en las cabezas del deltoides. Porque el hombro no es un único músculo. Técnicamente el hombro se separa por 7 partes, pero vamos a dividirla en las 3 famosas cabezas. La cabeza anterior, la parte de delante del hombro, la cabeza medial, la parte lateral del hombro, y la parte posterior, la parte de detrás del hombro. Cada una hace un movimiento diferente y trabaja de diferente forma. Por eso no requieren de la misma atención todas las cabezas. Vamos a hablar primero de la cabeza medial, la cabeza del medio. Es la que le da a tu cuerpo la forma en V por la parte de arriba. Hace que tu cintura se vea más estrecha porque tienes más amplitud. Esta parte no se lleva a trabajo directo prácticamente a menos que hagas unas elevaciones laterales. En un press vertical con los codos a 90 grados sí que se puede llevar trabajo, pero ese trabajo no va a ser el suficiente como para estimularlo y que crezca. Es por eso que esta cabeza sí que necesita trabajo directo con ejercicios específicos. Después tenemos la parte posterior del hombro, que hace la acción de llevar el brazo hacia detrás. En tus entrenamientos de espalda se lleva estímulo, pero este estímulo es de manera secundaria. Y por eso la mayoría de gente tiene el deltoides posterior rezagado. Y para arreglar eso también tienes que incluir trabajo directo en tu rutina. No hace falta que sea el mismo trabajo que el deltoides medial. Y por último, la parte anterior del hombro, la parte delantera del hombro. Esta parte se activa y se lleva muy buen trabajo en todos los presses que hagas. Si en tu rutina ya tienes muchos presses, ya le estás dando muy buen trabajo a esta parte del hombro. Y es por eso que no necesita estímulo directo obligatorio. Empecemos por la que más trabajo necesita y la que va a hacer que tengas un buen hombro de verdad, que es la parte medial. Te voy a decir una cosa que muy poca gente aplica y entiende a la hora de hacer elevaciones laterales. Y es que para la cabeza medial no necesitas 5 tipos diferentes de elevaciones laterales. Con que tengas 2 tipos de elevaciones laterales en tu rutina, ya le estás dando el trabajo suficiente. Pero ahora bien, las tienes que elegir con cabeza. Tienen que cubrir los 2 perfiles de resistencia. Y esto último, el tema de los perfiles de resistencia, es lo que muy poca gente tiene en cuenta a la hora de entrenar. Ya no solo en hombros, sino en general. Y es que dependiendo del perfil de resistencia, hay ejercicios donde cuesta más en la parte concéntrica, es decir, cuando se está flexionando el músculo, o cuando el músculo ya está en estiramiento. Si tú eliges 2 variantes que ataquen al mismo músculo, una con un perfil de resistencia ascendente y otra descendente, estarás eligiendo ejercicios que se complementan y que no son redundantes y que trabajan ese músculo en todas las fases del recorrido. Así que para el primer ejercicio lo que tienes que elegir es un perfil ascendente. En este caso yo te pongo las elevaciones laterales con mancuerna. Si tú has hecho elevaciones laterales con mancuerna alguna vez, sabrás que en esta parte de aquí no cuesta prácticamente nada. Sin embargo, tú cuando subes hasta aquí arriba, es cuando empieza a costar. Y es justo en la parte donde el deltoides medial está contraído. Si te das cuenta, ves que a lo largo que va pasando la serie no puedes subir lo mismo. Y es por eso, porque es un ejercicio que tiene un perfil ascendente. Y el segundo ejercicio, unas elevaciones laterales en polea, pero que la polea esté a la altura de la cadera, para que el tramo más difícil sea este de aquí, cuando el deltoides está en estiramiento. De esta forma tan simple tendrías los 2 perfiles de resistencia cubiertos, en acortamiento con las mancuernas y en estiramiento con la polea a nivel de la cadera. Y es por eso que meter 5 variantes de unas elevaciones laterales que probablemente no estabas teniendo en cuenta siquiera el perfil de resistencia, no tiene ningún tipo de sentido. Con estos 2 ejercicios ya tienes la cabeza lateral del hombro cubierta. Ahora vamos a ir con la cabeza que casi todo el mundo descuida, es el deltoides posterior. El tercer ejercicio son los vuelos posteriores en máquina. Un ejercicio donde te permite estar estable gracias a poder apoyar el pecho y donde puedes hacer una sobrecarga progresiva adecuada. Como te he dicho, se lleva trabajo de manera indirecta en los ejercicios de espalda. Y es por eso que en la práctica, en lo que yo veo a la gente que entra a mis asesorías, los acabo viendo que tienen un deltoides posterior infradesarrollado, porque no le han dado trabajo directo. Y te pongo la opción de los vuelos en máquina porque es un ejercicio donde puedes tener más control que unos vuelos con mancuerna. Si habéis visto a mucha gente, o quizás te ha pasado a ti, que hace vuelos con mancuerna, tienden a tirar con toda la espalda, no solo con el deltoides posterior, sino que tienden a hacer una retracción de escápula. También empiezan a hacer muchos movimientos bruscos que hacen que el deltoides posterior no se lleve el máximo estímulo posible. A la hora de hacerlo en máquina tienes un mayor control y puedes evitar esos balanceos o usar otros músculos de la espalda que no son el objetivo. Una vez que lo hagas en máquina, quiero que tengas en cuenta una cosa. El deltoides posterior, por más rango que hagas, no significa que se vaya a llevar más estímulo. El deltoides posterior trabaja entre los 60 grados, la abducción horizontal hasta los 100 grados. Si tú tiras más para allá, lo que va a pasar es que la escápula se va a empezar a retraer. Es decir, el trapecio va a empezar a aplicar fuerza y el deltoides posterior se va a llevar menos estímulo. Por lo tanto, un rango óptimo
entre los 50 60 grados de abducción horizontal hasta los 100 grados, que no pase de la línea del torso. Tienes que buscar empujar desde el codo hacia detrás con una ligera flexión, ¿de acuerdo? Enfocando en sentir el deltoides posterior a medida que haces el ejercicio. Y ahora vamos con la última cabeza, que es el deltoides anterior. La que te he dicho que no requiere ningún trabajo directo. No es obligatorio meter trabajo directo, pero hay que diferenciar entre no meter trabajo directo porque se lleva buen trabajo de los preses, a querer meter trabajo directo porque tienes un objetivo o porque ves que esa zona del cuerpo la tienes más atrasada respecto a los otros músculos. En ese caso sí que conviene meter ejercicios directos para el deltoides anterior. No estoy demonizando lo que es los ejercicios para el deltoides anterior, un press militar, un press vertical o unas elevaciones frontales. Simplemente quiero que entiendas que como tal no es tan necesario como la gente piensa. No es necesario meter tanto trabajo. Estos 3 ejercicios que te he dicho, las elevaciones laterales y los vuelos posteriores en máquina, son los ejercicios mínimos indispensables para poder empezar a dar una forma buena a tu hombro y que empieces a tener una mayor anchura de arriba, lo que haga que la percepción de la forma nube se vaya dando. Pero ahora bien, si tú te estás recuperando de manera adecuada y quieres meter un plus al deltoides anterior, puedes empezar a probar a meter 2 series de deltoides anterior con un press militar, un press vertical en máquina, y si ves que te estás recuperando y estás progresando, mantenerlas. Y a lo largo del tiempo, si quieres añadir más trabajo, puedes hacer lo mismo. No quiero que pienses que no hay que hacer ningún tipo de ejercicio del deltoides anterior. Todo depende del contexto de cada uno. Ahora que ya tienes los ejercicios y la explicación del deltoides anterior, vamos a ir con la frecuencia y las series mínimas que tienes que hacer a la semana para poder empezar a conseguir esa forma en 3D. Mínimo tienes que hacer frecuencia de 2 con 6 series semanales. El deltoides lateral es un músculo que se recupera muy rápido y que soporta volúmenes altos de entrenamiento. Por lo tanto, tienes que aprovechar esto. Primero empiezas por 6 series semanales. Cuando pase el tiempo, veas que estás progresando y te puedes recuperar, puedes añadir más series, pero este es el mínimo. ¿Cómo lo podrías repartir? Un día le metes más volumen. Por ejemplo, si haces push-pull leg, torso-pierna, puedes hacer lo siguiente. El primer día de push, puedes enfocarlo un poco más a hombro, metiendo 4 series de elevaciones laterales. Eliges 2 series para el perfil ascendente, es decir, laterales con mancuerna, y 2 series para el perfil descendente. Las elevaciones laterales en polea a nivel de la cadera. Y al día siguiente, lo que puedes hacer es coger una serie de elevaciones laterales con mancuerna y una serie de elevaciones laterales en polea a nivel de la cadera. De esta forma, estarás haciendo una frecuencia de 2, tanto del perfil ascendente como el perfil descendente. Mete el perfil ascendente al principio de la sesión, ya que va a generar menos fatiga, ya que no se lleva una alta carga en estiramiento. Y un ejercicio, cuando genera grandes demandas en estiramiento, suele generar más fatiga por el daño muscular. Y sobre la mitad o el final de esa sesión de entrenamiento, metes el perfil descendente. Después, para el deltoides posterior, mínimo tienes que hacer 2 series directas. Aplica lo mismo que el deltoides medial. Si tú te recuperas de esas 2 series directas, eres capaz de progresar y aplicar una intensidad alta a lo largo del tiempo. Después puedes aumentar el volumen, pero mínimo empieza por 2, ya que también lo bueno del deltoides posterior es que se lleva algo de trabajo indirecto, como hemos hablado. Y del deltoides anterior realmente no necesitas ninguna serie directa como tal. Pero eso sí, contabiliza el trabajo indirecto que se lleva de los demás presses, del press plano y el press inclinado. Aunque por mucho que hayas elegido bien los ejercicios del deltoides lateral, hay una cosa que si no lo haces, estás tirando todo el trabajo a la basura. Da igual la elección de ejercicios que hayas hecho, que no te va a servir. Lo primordial de todo es estandarizar la técnica, es decir, hacer la misma técnica durante todas las repeticiones de todas las series que hagas de elevaciones laterales. Un error muy común que veo es cambiar la flexión del codo a lo largo del ejercicio. Es decir, primero empiezas haciendo la elevación lateral así, la siguiente repetición haces así y ves que te cuesta más, por lo tanto empiezas a compensar un poco más. Después vuelves aquí porque dices, ¿cómo costaba hacerlo de esta forma? Y así vas cambiando la flexión de codo a lo largo de todo el ejercicio, lo cual va a impedir medir tu progreso realmente. Por lo tanto, para hacer las elevaciones laterales, intenta tener el codo semi extendido, no lo hagas totalmente extendido, mantén una ligera flexión de codo y de esta forma haces el ejercicio, manteniendo la misma flexión de codo durante todas las repeticiones, asegurándote de esa forma que estás estandarizando la técnica y que puedes comparar el progreso a futuro. Una vez que ya tienes la flexión de codo, evita los balanceos agresivos. Seguramente cuando empieces a hacer el ejercicio así, vas a ver que tienes menos fuerza. Y esto tiene todo el sentido, porque la palanca es más larga. Es decir, aquí el peso está más alejado que si lo hiciésemos de esta forma. ¿Vale? Entonces, una vez que tengas esta flexión de codo, si tienes que bajar peso, le bajas el peso, no pasa nada. Tienes que dejar el ego de lado y empezar a hacer las cosas bien. Una vez que estés haciéndolo así, evita los balanceos agresivos. Y eso también te está rompiendo la técnica. No te va a permitir comparar futuros si estás mejorando en ese ejercicio o simplemente ese día has hecho un poco más de balanceo. Otra es recortar el rango de movimiento a propósito. A lo largo de la serie de unas elevaciones laterales con mancuerna, como te he dicho, no vas a ir pudiendo subir lo mismo, porque es un perfil ascendente. Pero no quiero que empieces con un rango así, porque te has puesto un peso excesivamente alto. En las primeras repeticiones de la serie, siempre tiene que llegar arriba del todo. No llega arriba del todo en la primera repetición, bájale el peso posible, ¿vale? Lo más explosivo posible, pero de manera controlada, sin usar balanceos para hacerlo más rápido. Y para bajar, intenta tener el mismo tempo siempre. Te puedes poner un tempo de 2 segundos, es decir, subes lo más rápido posible, 1, 2.
sube lo más rápido posible, 1, 2 y así. De esta forma estás estandarizando la técnica. Estandarizar la técnica es lo más importante realmente a la hora de hacer los ejercicios. No solo en el hombro, sino en todos los ejercicios. Mira, si has llegado hasta aquí, realmente es porque llevarás tiempo entrenando hombro, no ves los cambios que deseas y ni siquiera sabes si lo que estás haciendo está bien. Y eso es exactamente lo que reviso con la gente con la que trabajo en las asesorías. Y no únicamente del hombro, sino con toda la estructura de entrenamiento. ¿Qué es lo que te sobra? ¿Qué es lo que te falta? Y cómo progresar sin acumular esa fatiga innecesaria. Porque siendo sinceros, lo que veo siempre es que no es falta de esfuerzo como tal, sino que es falta de criterio y de tener un sistema adaptado a ti. Si quieres que revise tu caso, te dejo el link del formulario de mis asesorías en la descripción y te digo si tiene sentido que trabajemos juntos, porque trabajo con un número limitado de personas, las cuales sé que las puedo ayudar. Las que no las puedo ayudar, se lo digo directamente para no hacerles perder el tiempo. Ya para acabar, el resumen que hago en todos mis vídeos. Para empezar, el hombro se divide en 7 partes, pero lo agrupamos en 3 cabezas. La cabeza anterior, es decir, la cabeza delante, la cual no hace falta trabajo directo, debido a que ya se lleva mucho trabajo en los preses planos, en los preses inclinados, pero esto no quiere decir que esté prohibido el uso de trabajo directo del deltoides anterior. Puedes meter un press militar, un press vertical en máquina, para poder darle trabajo directo, siempre y cuando te recuperes, apliques intensidad alta y puedas avanzar a lo largo del tiempo. Segundo, tenemos el deltoides posterior, que es la parte de atrás del hombro. Lleva trabajo indirecto en los días de espalda, pero este trabajo no suele ser suficiente, como pasa con el deltoides anterior. Por lo tanto, sí que es necesario meter al menos 2 series directas de deltoides posterior a la semana. Y por último, el deltoides medial, el que necesita sí o sí trabajo directo. Por lo tanto, tienes que meter elevaciones laterales, tanto con perfil de resistencia ascendente, es decir, que cuesta arriba del todo, como hemos hablado de las elevaciones laterales con mancuerna, como el perfil descendente, que cueste en la parte de estiramiento, como hemos hablado de las elevaciones laterales en polea, con la polea a la altura de la cadera. Para el deltoides lateral sí que puedes meter más series directas a la semana, no se lleva trabajo directo o indirecto de prácticamente ningún ejercicio que no sean las elevaciones laterales, y segundo, tolera grandes cantidades de volumen de entrenamiento. Por lo tanto, empieza por mínimo 6 series a la semana con una frecuencia 2, repartiendo las series de manera equitativa. Tú aplicas intensidad alta, progresas y te recuperas, vas añadiendo más series poco a poco, 1 o 2 series cada vez que quieras aumentar las series del deltoides medial. Y nada más, este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like y no te olvides de suscribirte porque si no vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente, chao chao.